Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el teórico que vamos a destinar al síntoma histérico y los factores de causación en Freud. Vamos a notar entonces las diferencias de cómo la causa se complejiza en la propuesta freudiana en relación a las otras perspectivas que ya trabajamos, como por ejemplo la de las enfermedades mentales o la psicopatología de Bloiler y la de Jaspers. Esta teoría de la causa, que va a tener distintos momentos en la obra freudiana, podemos ubicar en principio una escansión que conocen, que es la de 1920, y una anterior, que es el pasaje de la teoría de la seducción a la teoría de la sexualidad infantil. De ese pasaje no nos vamos a ocupar aquí, es un contenido que ustedes ya trabajaron en teoría psicoanalítica, pero sí les vamos a presentar cómo piensa Freud, el ensamble causal, cuáles son los factores que considera, y vamos a ver cómo en la propuesta freudiana se desarma la idea de que puede haber una causa única o una causa última, al modo de lo que encontrábamos en el paradigma de las enfermedades mentales, donde la causa era supuesta en lo orgánico y se esperaba encontrar la lesión anatómica que ocasionaba los síntomas. Ese esquema del paralelismo psicofísico ya vimos cómo era cuestionado, relativizado en la psicopatología de Bloiler y en la de Jaspers, en la medida en que incluían también factores reaccionales, psicógenos. Ahora vamos a ver cómo en el planteo freudiano esta teoría psicológica de las causas no incluye al orgánico como uno de los factores causales, sino que se plantea como una teoría puramente psicológica. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, decía entonces el síntoma histérico y sus factores de causación en Freud. Hay una cuestión primera a trabajar, que es la cuestión del punto de partida freudiano, en la medida en que las teorizaciones de Freud se desprenden de una práctica novedosa, que es la práctica psicoanalítica. Y esa práctica psicoanalítica se rige por un método que modifica lo que era la observación clínica de los síntomas. Es un método, el método que se utiliza en el dispositivo analítico, que está basado en la palabra, la escucha, ya no únicamente en la observación detallada de los síntomas, como ocurría en las otras perspectivas que vimos. Y esto también es importante, requiere por parte del paciente un trabajo y un esfuerzo, ¿sí? Requiere que el paciente haga un trabajo en sí mismo terapéutico. En esto, bueno, cambia la perspectiva de la psiquiatría en la medida en que, como vimos con la semiología psiquiátrica, era el médico el que ubicaba los signos, ¿sí? Del padecer a partir de una codificación con la que ya contaba. En el dispositivo freudiano la palabra la tiene el paciente y es necesario, por otra parte, un trabajo de parte de él. Bien, en segundo lugar, algo que también es muy importante destacar y que diferencia el método psicoanalítico de otros métodos terapéuticos, es que el método analítico se fundamenta en una renuncia a la sugestión, es decir, que quien está en posición de analista va a renunciar al ejercicio de un poder, va a abstenerse de esa dimensión. Por otra parte, ya habrán trabajado en los TP, que es un método que da especial relevancia al relato del síntoma, al relato del malestar, y a lo que en el relato es detalle en muchos casos marginal. Por lo tanto, el método analítico toma el relato tal y como se presenta, es decir, con sus imprecisiones, con sus lagunas, olvidos, con sus diferencias o imprecisiones acerca de la secuencia temporal, esto también es muy frecuente, es decir, que se trata de un relato siempre fragmentario, en el que algunos elementos que pueden ocupar un lugar marginal
pueden devenir la clave de esa presentación del malestar. Freud va a leer en esas lagunas, en esas omisiones, en esas imprecisiones, la operatoria de la defensa. Allí donde aparece un olvido en el relato, Freud va a pensar en que hay una defensa inconsciente que ha de alguna forma extraído ese contenido de la conciencia. Y que la otra cara de esa defensa se presenta como una resistencia a recordar determinados contenidos de los cuales el paciente no dispone conscientemente. Entonces, ¿en qué consiste exactamente el método? Hay una regla que es fundamental, que es la regla de la asociación libre, que consiste en pedirle al paciente en que diga todo aquello que se le pase por la cabeza, sin ejercer sobre eso ninguna crítica sobre ninguno de esos contenidos, y que va a decir todo lo que se le ocurre, incluso a pesar de que el paciente piense que eso no viene al caso, es disparatado, le da vergüenza o preferiría no decirlo. La regla consiste en que a pesar de todo eso, pueda decirlo, lo diga. ¿Y en qué se basa esto? En que para Freud esas ocurrencias que van a surgir al aplicar este método son retoños, aunque efímeros, de los contenidos que fueron reprimidos. Es decir, que le da a las ocurrencias el valor de una suerte de retorno de lo reprimido. Bien, con respecto a la finalidad ética, esto también es importante. En las perspectivas anteriores vimos que de alguna forma la idea con respecto al síntoma y a la causa los ubicaba como una suerte de déficit, al síntoma como un déficit que no debería ocurrir o no podría no ocurrir, y que por lo tanto las prácticas más bien iban dirigidas a que ese síntoma se suprima. No es la perspectiva que va a proponer Freud. En tanto, para Freud, el aparato psíquico está en un conflicto constante, está en un juego de fuerzas constante. Por lo tanto, la idea freudiana más bien de qué es lo que podría aportar un psicoanálisis es que ese conflicto pueda encontrar un desenlace mejor que el que le procuró la represión, ¿sí? Desconociendo de alguna forma o quitando de la conciencia esas mociones pulsionales que pugnaban por realizarse y que el yo consideraba de alguna forma inconciliables, que entraban en conflicto con otros designios del yo. ¿De qué manera entonces podría llegarse a un desenlace mejor? Es a través de volver asequible lo inconsciente. Eso podría conducir para Freud a que se acepte algo, dicen, una aceptación total o parcial de ese deseo que había caído bajo la represión, quizás una sublimación, un cambio de meta que apunte a una creación que tenga un valor en lo social, o que pueda ser desestimado únicamente con un juicio adverso, sin necesidad de recurrir nuevamente a la defensa. Encontramos entonces en Freud una idea de la curación que es práctica. Es decir, para Freud la cura no tendría que ver con llegar a algún tipo de armonía, en la cual no habría conflicto, o no habría síntomas, o no habría malestar. No es esa la idea freudiana. Cuando habla de una curación práctica, se refiere a que alguien pueda volver a acceder a su capacidad de producir, su capacidad de rendimiento, su capacidad de aportar algo a su comunidad y de disfrutar, ¿sí? Restablecer de alguna forma su capacidad de rendimiento y de goce. Eso en algunas versiones aparece como amar y trabajar. Entonces, no está en Freud la idea de que los síntomas o la angustia vayan a desaparecer al cabo de un tratamiento analítico. Podrán persistir, pero es esperable que ya no demanden tanto gasto anímico, ¿sí? Es decir, que el sujeto, eh, luego de un tratamiento analítico, no sea un sujeto que tenga que defenderse tanto de sus propios deseos inconscientes y por lo tanto no sabidos, desconocidos.
Esta idea es sumamente novedosa, la de la salud y la enfermedad como conceptos prácticos, y la idea también de que el síntoma implica un gasto anímico y también lo implica la defensa. Por lo tanto, la idea freudiana es que si ese gasto existe, si hay demasiada energía psíquica puesta en defenderse de esos deseos que son considerados inconciliables, habrá menor disponibilidad para el disfrute y para el rendimiento. ¿Mm? Bien, si quieren revisar un poco más acerca del método, pueden referirse a la fuente bibliográfica que está en el programa de los teóricos, que es un texto de 1904, el método psicoanalítico de Freud, o también incluso podrían referirse a la conferencia 2 de las 5 conferencias de Freud. Bueno, esta parte la dejamos aquí, continuamos en el siguiente.